todos los 20 de abril, el movimiento canábico celebra de manera informal el Día Internacional del Cultivo y el Consumo de Marihuana. La dinámica es la siguiente: a las 4:20 de la tarde de ese día, en el lugar que se encuentre cualquier persona, existe una especie de ritual que conmemora la fecha, obviamente consumiendo la llamada yerba del rey. En la actualidad el 420 se ha convertido como en una especie de fenómeno de masas, digamos, con especial eco en la juventud. Además, más allá, digamos, de lo anecdótico, más allá de todo eso, pues permite abrir un debate que es sobre la legalización y el consumo responsable de cannabis. Para hablar sobre este tema, Margo, hemos invitado a Juan Pablo Gómez. Él es abogado, politólogo, sociólogo y profesor universitario, quien además es experto sobre el tema. Entonces, Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido a la Bolche Radio AM, hermano, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un saludo a todos y todas las oyentes. Acá en esta celebración, ya pronticos para la celebración del 420 este año. Bueno, hermano, comencemos por, digamos, indagar la génesis de eso que se llama el 420. Bueno, ¿cómo emerge esta conmemoración? ¿De dónde sale que un 4... ¿qué? ¿Por qué 420? Sí, porque 420 es la gran pregunta. Bueno, digamos que cuando uno trata de hacer un acercamiento a la historia del 420, encuentra al menos dos versiones que se sitúan en un mismo lugar geográfico, que es California, ¿no? Digamos que en un campus en San Rafael parece que hay un grupo de personas que se reúnen a esa hora a fumar cannabis, y de ahí que comienza a hacerse como un poco conocido un grupo de personas consumidoras de cannabis. Digamos que al lado de eso parece que hay un grupo de música que comienza a utilizar el 420. Pero cuando ya están haciendo, digamos, la recolección de información para tratar de esclarecer un origen como probado del término, pues aparecen estos personajes, los Waldos, en California, a decir que efectivamente son ellos los que tienen objetos que podrían llegar a mostrar que son los como creadores del término, de la idea es reunirse a las 4:20 de la tarde a fumar cannabis. Digamos que lo importante finalmente, más allá de lograr encontrar un momento específico donde el 420 se origine, lo relevante es saber que se hace una fecha, después de ser una hora, efectivamente se comienza a pensar en la conmemoración, digamos, digamos, en un paralelo del orgullo de ser un canábico, ¿no? Digamos, de un poco lo que se ha popularizado la idea de salir del closet psicoactivo. Digamos que en los Estados Unidos también comienza a surtir efecto, tal vez no con esta denominación, pero tiene que ver es con esa celebración de poder consumir, de buscar el derecho y la garantía de fumar cannabis. Relevante será saber que pues California, pese a que es uno de los estados que hoy tiene, digamos, avances en la legalización, pues en un momento es también un lugar donde los cultivos ilegales pues abundaron. Digamos que es lo que produce tener una población que consume cannabis, y que de alguna manera pues hay una cultura canábica allí que comienza a hacerse notable, digamos, en los procesos de legalización, pero pues California como un lugar de consumo de cannabis y producción. Juan, si bien el tema tiene diferencias que dependen a la situación particular de los países, ¿no? No es lo mismo la legalización, la legislación o la forma como se ve en Estados Unidos a como se ve en América Latina o como se ve en teocracias, no sé, Irán, Corea del Norte, no sé, o sea, hay muchas diferencias. También ahí está mediado como el tema de las formaciones culturales. Sí me gustaría saber tu opinión sobre cómo se encuentra la discusión sobre el cultivo, el consumo y la legalización del cannabis en América Latina. ¿Cómo caracterizar en este momento esta conversación? Bueno, digamos que es importante tener esa mirada sobre cómo se puede llegar a pensar en un movimiento internacional, por supuesto lleno de contradicciones, que lo local, los posicionamientos políticos frente al consumo de cannabis, pues hacen que ese gran movimiento que pudiera pensarse internacional, pues tiene muchas fracciones. Ya sobre los países, sobre Latinoamérica,
digamos que hay una cultura canábica, especialmente, digamos que hay un rastro en Argentina y en Brasil, en donde hay unos usos, junto con Colombia, donde hay unos usos más, donde hay unos usos más profundos del cannabis, que al menos en el resto de Sudamérica. Ya en Centroamérica pues tenemos a México, con su colindante California. Entonces, digamos que hay unas avanzadas importantes. El caso de Uruguay efectivamente es un caso que en la región marca un hito frente a la legalización, digamos un modelo de legalización. Si uno le preguntara a otras personas del movimiento, hay diferentes posiciones alrededor de la forma en que Uruguay le entró a la legalización del cannabis recreativo. Eh, y digamos que Estados Unidos sería como una especie de laboratorio en donde uno puede ver cómo las diferentes, de cómo existen pues diferentes formas de generar la regularización, ¿no? Entonces, digamos que es un ambiente en donde las políticas públicas se están poniendo a prueba un poco sobre terreno, y digamos que habría que mencionar lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos una legislación que nosotros podríamos llegar a llamar de avanzada, no solo en los últimos años, sino que, digamos, desde el año 87, con la ley 30, pese a que en ese momento aún estaba criminalizado el consumo, ya abría la puerta para el autocultivo. No es ni siquiera la C221 del 94, que es la que descriminaliza la dosis personal, sino que desde el año 87, digamos que ya estaba permitido el derecho al autocultivo, que además era como la forma legítima de proveerse, porque sabemos que el mercado está restringido para que uno no pudiera conseguir cannabis recreativo en el mercado. Entonces, digamos que sobre Colombia hay una legislación, una avanzada en términos también judiciales, que es la que ha permitido, digamos, pensar que hay un corpus legal que permite el consumo de la dosis personal referida también con el cannabis. Sin embargo, para el estado actual, para el momento actual, digamos que ocurre este decreto que sale en diciembre por parte del gobierno, en donde en el espacio público, que es uno de los espacios donde pues uno puede llegar a ver la tensión de la garantía del derecho de consumir, frente a otros, digamos, bienes jurídicos que se pueden proteger en el espacio público, el gobierno decide delegar la función territorialmente para regular, digamos, los espacios públicos frente al consumo de cannabis. Seguramente, actuando de buena fe, pensó que sería una buena opción para entrar en unas especies de conciliaciones entre usuarios de cannabis, comunidades, etcétera, etcétera, pero lo que ha resultado es que se han generado unos decretos altamente represivos, al menos lo que se sabe de Medellín, altamente restrictivos frente, digamos, a la posibilidad que presta el resto de andamiaje jurídico para poder hacer unas políticas públicas más progresivas frente al derecho de consumo de cannabis en sitio público. Digamos que se mantiene, hay que decir esto, hablan de la regulación de drogas psicoactivas en sitios públicos, pero realmente uno tendría que decir que como análisis etnográfico siempre va a terminar pensando en el cannabis fumado, que de alguna manera es como el más escandaloso, ¿no? En tipo de consumo, porque hay unos consumos muy silenciosos que efectivamente ni te darás cuenta que en el espacio público ocurren. Juan, en la agenda legislativa que está en este momento, bueno, dentro de pues la actual composición del Congreso, en el actual gobierno, bueno, en la actualidad política, pues se ha hundido 2 veces el proyecto de ley para legalizar la comercialización de cannabis. Bueno, ¿cuál es tu opinión de este debate que ha suscitado estos debates ahí sí, al interior del Parlamento? ¿Por qué ha sido tan difícil lograr el objetivo de la legalización, la comercialización de cannabis en Colombia? Ante todo, creo que hay que hacer una lectura mucho más amplia, digamos, del tema. Creo que hay unos temas que se presentan dentro de una agenda moralizadora, si uno se quiere, que
trata de ser cooptada especialmente por ciertas tendencias políticas que no tienen un proyecto político realmente moral. Es decir, si uno se piensa, ciertos temas pueden terminar siendo captados más por una cuestión electoral y de tratar de hacer una identidad alrededor de temas que de alguna manera atentan con una cierta agenda progresiva, progresista, digamos. Pensar que el cannabis, digamos, la regularización en el Congreso no logra salir de los debates, de los sentidos comunes, en donde al menos en la última vez llevaron fue personas menores de edad a recrear, digamos, un teatro, digamos, de cómo la marihuana podía llegar a ser la puerta de entrada, etcétera, etcétera. Digamos, una discursividad totalmente prohibicionista, creo que ha sido captada por el bloque tradicional de poder, que, digamos, en la lectura que yo hago es carecer de un proyecto, digamos, moral y político viable en términos económicos, políticos y sociales, pues efectivamente echa mano de lograr unos apoyos electorales a partir de unos apoyos políticos de parte de la sociedad, donde logra calar el discurso prohibicionista como si fuera una gran agenda, ¿no? Prohibir el cannabis es una gran agenda que entonces nos pone de un mismo lado de la clase tradicional. Entonces creo que si uno trata de darle una explicación a esto, hay un bloque de poder que utiliza este discurso, el discurso prohibicionista, para aprovisionarse de alguna manera de cierta parte de la sociedad, de unas facciones de la sociedad. Si me dice, tenemos también una legislación de avanzada que no se incorpora, difícilmente se ha venido incorporando socialmente. La agenda, digamos, de liberalización de las sustancias psicoactivas, pues lo que estamos desde los 90, desde los 80, tenemos una legislación que da cabida a pensar progresivamente el tema, pero socialmente no. Incluso, digamos que la experiencia que yo tengo es que al menos hace unos 10 años, cuando yo realicé un estudio de campo, lo que determinaba por entender es que las premisas progresivas que existen en la legislación alrededor de consumo de sustancias psicoactivas en general y de cannabis en particular, pues no están interiorizadas ni siquiera en las personas que consumen. Entonces, cuando tú te acercas con una persona consumidora, incluso no encuentras, digamos, la legalidad o digamos, el discurso legal que de alguna manera le permitiría una garantía de ese derecho, digamos que no aparece. Al menos hace 10 años la gente seguía reaccionando como si estuviéramos en época de criminalización. En parte también, claro, es la actuación policial la que de alguna manera ayudaba a que pues la persona consumidora, pese a que la legislación no lo ubicaba como dentro de la criminalización, se sintiera un criminal. Entonces creo que esos serían como los dos factores que yo pensaría que pueden llegar a explicar del por qué no ha ocurrido, digamos, abiertamente una regularización. Argumentos hay todos desde el otro lado. Digamos que uno de los que me han parecido más importantes frente a reclamar la regularización o la legalización del Estado frente a esto es garantizar el derecho al consumo, y garantizar el derecho al consumo pasa por garantizar la calidad de los productos que el mercado ofrece. En la ilegalidad, digamos que no se garantiza esa calidad. Es un problema no solo de finalidad de los consumos recreativos, sino también una cuestión de salud pública. Entonces, digamos que el Estado se responsabilice de que las personas consumidoras tengan acceso a las drogas, digamos, primero de calidad, pero también en el escenario de legalidad. Es decir, parte de la garantía tendrá que ver con que uno deberá entrar entonces en escenarios de ilegalidad para poder proveerse. Digamos que esa es la gran contradicción. Tengo derecho al consumo, pero no tengo ningún lugar donde proveerme, salvo que tenga la autoproducción. Y eso parece muy lindo en el cannabis, digamos, como que uno puede imaginarse que uno puede llegar a pensar la autoproducción de cannabis para, digamos, sacarle el cuerpo al narcotráfico, para cumplir, digamos, con las premisas legales. Pero ese es el caso que no se da, digamos, ya hay estudios, no solo, digamos, la revisión que he hecho es que el autocultivo era una intuición que yo tenía en Colombia, estaba reservado para ciertas personas que de alguna manera pudieran emprender un cultivo que es ya costoso para tenerlo al menos en los apartamentos, y eso ya implica, digamos, unas condiciones socioeconómicas para poder emprender un autocultivo. Y pues en otros países se replica, digamos que en Noruega hay el caso donde, porque la pregunta de la investigación que reviso es por qué no se ha extendido el cultivo a pequeña escala, y es porque, digamos, que requiere, entre una de las explicaciones más
más importante es que es costoso. Entonces, pensar que la solución legal del autoprovisionamiento en el caso de la marihuana, pues, que te dice, pues, tienes derecho a cultivar, pues, no se concreta en que no hay posibilidades, no es tan fácil emprender un cultivo para autoproveerse. Y eso que, digamos, que eso ocurre con la marihuana, no, pues las otras dos sustancias, pues es mucho más notorio que uno no puede producir, digamos, otras sustancias, pero volvamos, pues, digamos que mantengámonos aquí en el cannabis, ¿no? Finalmente, Ese Juan, es como el escenario. sí. No, y finalmente, Juan, ya para terminar, cerrar, el tiempo en radio es corto, pero bueno, 420 es un día fundamentalmente de consumo, estábamos hablando, bueno, últimamente se ha posicionado mucho esto del carreto del consumo responsable. Me gustaría que ampliáramos un poquito eso del consumo responsable, porque es importante, digamos, a Bueno, propósito del aquí 420. a mí me gustaría, digamos que, claro, es un día de consumo, pero quisiera como expandir un poco esta idea, no, digamos que, como yo lo veo ahora, se trata un poco más de la idea del orgullo, casi que copiando un poco el discurso del movimiento LGTBI, tiene que ver con esto, con un poco el orgullo que puede representar consumir cannabis y no apenarse de ello. O sea, cuando me queda sonando mucho la idea del closet psicoactivo y cómo hay que llevarlo un poco a pensar que no es solo la celebración del consumo, sino no es solo consumir, sino como una celebración y un orgullo porque efectivamente pues es un grupo de personas que ha padecido la estigmatización, la criminalización, que de alguna manera tiene que ver con eso. Entonces, sí es un día de consumo, es parte de, pero creo que tiene que ver más con el orgullo que puede llegar a significar. Eh, Aquí me perdí un poco, me recuerda el consumo El consumo responsable. responsable. Aquí yo tengo como un poco vuelvo un poco más a una idea más macro de los problemas de lo que gira alrededor del cannabis y pensar en consumos, digamos, responsables. Pues en primer momento tendrá que ver, al menos la sentencia C221 ya nos está poniendo sobre el telón cuáles son, digamos, esos otros bienes jurídicos que entran en tensión cuando se ejerce un consumo de sustancias psicoactivas. Pienso que responsabilizarse del consumo es tener en cuenta, al menos dentro de la legalidad, digamos, esos otros bienes jurídicos que se ponen en tensión. En la sentencia se hablaba de las mujeres y niños embarazadas, las mujeres embarazadas, niños y niñas, digamos, como ese cuidado que las personas deben suponer en el momento que ejercen consumos de esas dos personas, como en su especial protección sobre esto. Pero sobre terreno, digamos que el consumo responsable tiene que ver con la convivencia, es decir, esto de los espacios públicos de alguna manera se vuelve un lugar en donde no se trata de no poder, de generar escenarios en donde se pueda negociar de alguna manera, donde se pueda llegar a articular el uso del espacio público en diferentes actividades. Digamos que efectivamente si sabes que vas a ir al lugar público a consumir, pues no deberías ir al lugar donde más se reúnen niños y niñas, o en los horarios donde efectivamente conoces que hay allí, digamos que sabiendo que esos son los sujetos que se deberían proteger, al menos en nuestra legalidad, pues no deberías acudir allí. Creo que ahí ocurre un escenario de constante negociación de esa responsabilidad, de cómo yo, ejerciendo mi derecho de consumo, pues de alguna manera también sé que hay unos bienes jurídicos que rodean eso y que entran en tensión, y cómo yo de alguna manera puedo llegar a menguar esa situación. Creo que aquí voy un poco más profundo sobre esto de los consumos responsables, problemáticos, no problemáticos. Creo que eso ha sido una categoría que puede llegar a pensarse una categoría de clase, es decir, problemático es cuando se hace evidente que el consumo tiene unos límites frente a las condiciones socioeconómicas, pero pues no es ese mismo consumo en otra clase social que nunca tiene, digamos, nunca esboza sus características de precariedad económica, pues pareciera que no fuera problemático, y pueden ser consumos que en términos cuantitativos pueden ser exactamente iguales. Entonces creo que es el grado de la responsabilidad, la cotidianidad, lo que tiene que ver con cómo ejerzo mi derecho y los límites de esto frente a otros bienes jurídicos que se pueden ver ahí tensionados, pero sobre ya una lectura más amplia del fenómeno, sobre lo problemático, lo no problemático, tiene que ver con una cuestión
con una producción del problema, una producción del sujeto de consumidor problemático, ¿no? Tiene que ver con una condición económica que de alguna manera lo posiciona allí. Quizás. Y ya.